Atención México. Esta mañana ocurrió algo que ningún medio ha publicado todavía, algo que se supo en los círculos cercanos a la mañanera de hoy, y que este canal es uno de los primeros en contar sin pelos en la lengua. Javier Milei llamó en secreto a Claudia Sheinbaum, el presidente de Argentina, ese mismo que durante meses se dedicó a insultar a México, a burlarse de la izquierda latinoamericana, a presentarse como el gran ejemplo de lo que debía hacer la región. Llamó a nuestra presidenta. Y la razón de esa llamada lo dice todo sobre el estado real de su gobierno y sobre el lugar que México ocupa hoy en el mundo. Porque mientras Argentina ruega, México lidera. Mientras el peso argentino perdió el 40% de su valor el año pasado, el peso mexicano se apreció casi 14%. Mientras Argentina pide prestados $20,000 millones a Estados Unidos, México los recauda solo, sin pedir nada a nadie, haciendo bien el trabajo. Y mientras Milei llama en secreto buscando lo que no tiene, Sheinbaum acaba de convertir a México en el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea en América Latina. Pero agárrense, porque lo que viene explica exactamente por qué esa llamada ocurrió hoy. ¿Qué está en juego para Argentina y qué significa para México que su presidenta sea hoy la interlocutora que los líderes regionales buscan cuando las cosas se ponen difíciles? Esto apenas empieza. Miren, para entender la magnitud de lo que ocurrió esta mañana, hay que entender el contexto en el que se produce esa llamada. Porque Javier Milei no llama a Claudia Sheinbaum por gusto, no llama por cortesía diplomática, no llama porque de repente descubrió que la presidenta de México es una persona interesante con quien conversar. Milei llama porque Argentina está en una situación que lo obliga a buscar opciones que hace unos meses le habrían parecido impensables. Y una de esas opciones pasa por México. La economía argentina lleva meses en una posición que ningún discurso libertario puede disfrazar con suficiente creatividad retórica. El peso argentino fue la moneda que más valor perdió en todo el mundo en 2025, 40.8% de caída. No en un país en guerra, no en una economía en colapso total, en el país que Milei prometía convertir en el ejemplo que el mundo debía seguir. Ese fue el resultado. Y mientras tanto, el peso mexicano se apreció casi 14% en el mismo periodo, siendo una de las monedas con mejor desempeño en toda la región. Sheinbaum se lo dijo públicamente hace unos meses con 4 palabras que no dejaron lugar a dudas. Pues ahí están las monedas no más sin gritar, sin insultar, con los datos sobre la mesa, y los datos aplastaron cualquier argumento que Milei hubiera podido construir sobre el supuesto fracaso de la izquierda latinoamericana. Pero eso no es todo, porque resulta que la llamada de esta mañana no ocurre en el vacío. Ocurre en el momento exacto en que México acaba de consolidar algo que Argentina quería y que no pudo conseguir con la misma velocidad ni con la misma contundencia. México es hoy el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea en América Latina, solo por detrás de Brasil. Eso no es una opinión, es un dato verificado por múltiples fuentes europeas y mexicanas, y ese dato tiene consecuencias económicas y políticas que explican perfectamente por qué Milei levantó el teléfono esta mañana. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque la posición de México frente a la Unión Europea no llegó por accidente. Llegó como consecuencia directa de una estrategia de política exterior que Sheinbaum ejecutó con paciencia y con visión desde el primer día de su gobierno. Una estrategia que Argentina, bajo el liderazgo de Milei, eligió no seguir porque Milei apostó por otro camino. Y ese otro camino lo tiene hoy en la situación de tener que llamar en secreto a la presidenta de México, buscando lo que su propia estrategia no le pudo dar. Y esto que les acabo de decir ni siquiera es lo más revelador de todo esto. Lo más revelador es entender exactamente qué busca Milei con esa llamada y qué posición tiene Sheinbaum para responder. Ahora sí, vamos con todo. Para entender el peso específico de lo que México logró con la Unión Europea, hay que ir a los números con precisión. El intercambio comercial entre México y la UE ascendió a casi $86,000 millones entre enero y noviembre de 2025. La UE tiene más de 11,000 empresas instaladas en México con una inversión acumulada de $277,000 millones. El acuerdo comercial modernizado entre México y la Unión Europea, conocido como TLQM, que concluyó su negociación en enero de 2025,
está previsto para ser firmado formalmente el 21 y 22 de mayo de este año en una cumbre bilateral. Ese acuerdo va a liberar de aranceles cerca del 99% de los productos intercambiados entre ambas partes. Va a abrir el acceso a sectores como servicios, contratación pública e inversión. Va a incluir capítulos sobre comercio digital que no existían en el acuerdo original y va a posicionar a México como la puerta de entrada de Europa a América Latina de una manera que ningún otro país de la región puede ofrecer en este momento. Eso es lo que Argentina no tiene. Eso es lo que Milei no pudo construir con su estrategia de alineación total con Washington y de confrontación con los países de la región que tienen gobiernos de izquierda o de centroizquierda. Y eso es lo que, según lo que trascendió esta mañana en los círculos cercanos a la mañanera, lo llevó a buscar a Sheinbaum. Siguen ahí porque lo que viene es donde la historia se pone más concreta y más reveladora sobre la posición real de cada uno de estos dos países en el escenario latinoamericano. El problema de Argentina con Europa no es nuevo, es estructural y tiene raíces en decisiones que el gobierno de Milei tomó desde el principio de su mandato. La confrontación con el Papa Francisco figura con enorme peso simbólico en las relaciones entre Argentina y Europa, relación tensa con España y con otros gobiernos europeos que no comparten la visión política de Milei, la postura ideológica que en múltiples ocasiones generó fricciones con las instituciones europeas que valoran el multilateralismo y la cooperación internacional. Todo eso creó una distancia entre Buenos Aires y Bruselas que tiene costos económicos concretos en un momento donde Europa está activamente buscando nuevos socios en América Latina. México no tuvo ese problema. Sheinbaum llegó a Europa con una narrativa que Europa quiso escuchar. Estabilidad institucional, respeto al derecho internacional, compromiso con el multilateralismo, un gobierno que cumple sus compromisos, certeza jurídica para los inversionistas y una economía que en 2025 demostró con los datos que el modelo funciona. El resultado es el que vemos hoy. México, segundo socio de la UE en América Latina, Argentina buscando el teléfono de Sheinbaum. Y espérense porque la dimensión política de esa llamada es todavía más significativa de lo que parece a primera vista, porque Milei no llama solo por razones económicas, llama también por algo que tiene que ver con la dinámica política regional que se está configurando en este momento. Argentina necesita socios en América Latina, necesita países con los que pueda construir relaciones funcionales independientemente de las diferencias ideológicas. Y México, con su peso económico, con su posición en el TMEC, con su rol como segundo socio de la UE en la región, es exactamente el tipo de socio que Argentina necesita tener, aunque Milei haya pasado meses atacando el modelo político que Sheinbaum representa. Eso pone a Chava en una posición de enorme fortaleza. No porque tenga que humillar a Milei, no porque la llamada sea una victoria personal para comparar dos modelos políticos, sino porque le da a México un instrumento de influencia regional que fortalece la posición de este país en el escenario latinoamericano y que produce opciones diplomáticas y económicas que antes no existían de la misma manera. ¿Pueden creer la diferencia entre el México que recibía llamadas de Washington diciéndole qué hacer y el México que hoy recibe llamadas de Buenos Aires buscando lo que solo México puede ofrecer? ¿Hay algo más sobre la llamada que vale la pena explicar con el contexto que tenemos disponible? Según lo que trascendió en círculos cercanos al gobierno federal esta mañana, la conversación giró en torno a las posibilidades de cooperación comercial entre ambos países en el marco de sus respectivas relaciones con la Unión Europea. Argentina es parte del Mercosur, que también tiene su propio acuerdo con la UE, cuya ratificación está en proceso. México tiene su acuerdo bilateral y en ese escenario hay espacios de complementariedad que un diálogo entre ambos presidentes puede explorar de maneras que beneficien a los dos países independientemente de sus diferencias ideológicas. La pragmática Sheinbaum no rechaza ese diálogo, no tiene razones para hacerlo. Rechazarlo sería colocar las diferencias ideológicas por encima de los intereses concretos de México, algo que la presidenta ha demostrado sistemáticamente que no hace. Lo que sí hace y lo que esta llamada confirma es que México negocia desde la fortaleza, desde la posición de quien tiene lo que el otro necesita. Y eso es exactamente lo contrario de cómo México llegaba a muchas negociaciones durante los años del PRI y del PAN. Por eso es tan importante entender lo que está pasando esta mañana, porque la llamada de Milei a Sheinbaum
no es simplemente una anécdota diplomática, es el síntoma más claro de una reconfiguración del liderazgo regional latinoamericano que tiene a México en el centro y que es el resultado directo de las decisiones que este gobierno tomó desde el primer día. Esto es lo que los medios que durante meses construyeron la narrativa de Milei como el gran reformador que iba a cambiar América Latina no quieren analizar con esta profundidad, porque analizar la llamada de esta mañana con honestidad implica reconocer que el modelo que prometía ser el ejemplo se está quedando atrás frente al modelo que prometía ser el fracaso. Los números no mienten. El peso argentino, 40%, el peso mexicano, plus 14%. Argentina pidiendo 20,000 millones a Washington. México recaudándolo solo, Argentina buscando el teléfono de Sean Bound. México recibiendo la llamada desde la posición de quien tiene algo que ofrecer. Ahora bien, hay que ser honestos sobre lo que no sabemos todavía. La llamada trascendió en círculos periodísticos cercanos a la mañanera de hoy, pero no tiene confirmación oficial de ninguno de los dos gobiernos hasta este momento. Eso es normal en la diplomacia. Las conversaciones entre jefes de Estado rara vez se confirman públicamente en tiempo real, especialmente cuando uno de los dos tiene razones políticas para no revelar que buscó al otro. Lo que sí es verificable, lo que tiene múltiples fuentes sólidas, es todo el contexto económico y comercial que explica exactamente por qué esa llamada tiene sentido en este momento específico. Y ese contexto es tan sólido que hace que la información sobre la llamada sea completamente coherente con la realidad que los datos describen. Así se ve el liderazgo regional cuando está construido sobre resultados reales. Si se ve México cuando gobierna para el pueblo y no para las élites que durante décadas lo subordinaron a los intereses de afuera. Hay una dimensión adicional de esta historia que conecta directamente con la tensión que existe entre México y Argentina en este momento y que va más allá de las diferencias económicas. Porque la relación entre ambos países no llega a esta llamada de esta mañana desde un punto neutro. Llega desde un punto de fricción que tiene nombre propio. Shane Baum abogó hace apenas 2 días desde Barcelona por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina que cumple condena de prisión domiciliaria y que es la principal enemiga política de Milei. Ese gesto generó una reacción en Argentina. Abrió un frente político adicional en una relación bilateral que ya tenía sus propias complejidades por el caso del contraalmirante Fernando Farías, un exmando de la Marina Mexicana que ingresó a Argentina con documentación irregular y cuya defensa está solicitando asilo político al gobierno de Milei justamente cuando México exige su repatriación. En ese contexto, que Milei llame a Sheinbaum esta mañana dice algo sobre las prioridades reales de los gobiernos cuando se separan de la retórica política. Las fricciones existen, las diferencias ideológicas son reales, los roces diplomáticos son concretos, y aún así, cuando los intereses económicos lo requieren, cuando la posición de México en el escenario europeo ofrece opciones que Argentina necesita explorar, la llamada se produce. Eso es la política real, no los discursos, no las posturas ideológicas para consumo doméstico. Las llamadas que ocurren cuando las cámaras no están mirando y cuando los intereses concretos de los países requieren conversaciones que la retórica pública haría difíciles de justificar ante las audiencias propias de cada presidente. Sheinbaum recibió esa llamada y la posición desde la que la recibió es la posición de México hoy. Segunda economía de América Latina en términos de relación con la Unión Europea, principal socio comercial de Estados Unidos, país receptor del acuerdo de inversión más grande de su historia con Qatar, país que ganó la batalla arancelaria con Trump y recuperó 100,000 millones de dólares. País cuya presidenta fue de las primeras en reaccionar al ataque contra Trump con un mensaje de dignidad y claridad que todo el mundo aplaudió. Ese es el México que recibió la llamada de Milei esta mañana y ese México es el resultado de un gobierno que tomó las decisiones correctas, que mantuvo la consistencia en los principios y que construyó la credibilidad que hace que hoy sean los demás los que buscan a México y no al revés. Hay que hablar también de lo que esto significa para el escenario latinoamericano más amplio, porque la posición de México como interlocutor que los demás líderes regionales buscan tiene implicaciones que van más allá de la relación bilateral con Argentina. América Latina está en un momento de reconfiguración política y económica significativa. Los efectos de los aranceles de Trump sobre las economías de la región, la búsqueda de nuevos socios comerciales que diversifiquen la dependencia de Washington, la competencia por posicionarse como el socio preferido de Europa en un momento donde Europa está activamente invirtiendo en sus relaciones con la región.
En ese escenario, México tiene ventajas estructurales que ningún otro país latinoamericano puede igualar en este momento. El TIMEC le da acceso privilegiado al mercado norteamericano. El nuevo acuerdo con la UE le da acceso preferencial al mercado europeo. Su tamaño económico y su posición geográfica lo convierten en el nodo natural de las cadenas de valor que conectan América del Norte, América Latina y Europa. Y Sheinbaum está usando esas ventajas con una inteligencia estratégica que está produciendo resultados que se miden en acuerdos firmados, en inversiones comprometidas y en llamadas de líderes que hace unos meses la atacaban y que hoy buscan su número de teléfono. Eso es lo que el PRI nunca pudo construir en 70 años porque el PRI nunca gobernó para construir la fortaleza de México. Gobernó para mantener la dependencia que le convenía, para preservar las relaciones de subordinación que le daban margen de maniobra a sus líderes dentro de un sistema que premiaba la lealtad a poderes externos sobre la defensa de los intereses nacionales. Sheinbaum gobierna diferente y la llamada de Milei de esta mañana es la evidencia más reciente y más elocuente de esa diferencia. Si quieres seguir viendo el desarrollo de esta historia, si quieres entender cómo evoluciona la relación entre México y Argentina, cómo avanza el acuerdo con la Unión Europea que se firma el 21 de mayo y cómo México sigue consolidando su posición en el escenario latinoamericano e internacional, el canal tiene todo ese contexto disponible. Cada video es una pieza del mismo rompecabezas. La historia de cómo México pasó de ser el país que recibía órdenes a ser el país que recibe llamadas. Échalos un vistazo porque esa historia no termina aquí. Y déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen que Milei va a reconocer públicamente que llamó a Sheinbaum? ¿O creen que va a guardar silencio para no admitir ante su propia base que buscó a la presidenta de México? Y más importante, ¿creen que esta llamada es el inicio de una relación de trabajo entre ambos países o simplemente una conversación de emergencia que no va a tener continuidad? Cuéntenlo abajo. Los leemos todos. Nos vemos en el siguiente